¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Fernando Signorini, preparador físico, aunque él se define como preparador de futbolistas. Entrenó, entre otros, a Diego Armando Maradona y también tuvo el placer de entrenar a Lionel Messi en el Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, encantado de estar por primera vez en la Universidad de Colombia. Hay muchos temas que quisiera hablar con vos, pero lo que más me llamó la atención es que vos hablas del fútbol como un hecho cultural y formativo, ¿no? Lo mencionás como una herramienta pedagógica. ¿Por qué? Porque es así, porque nació con esa idea. Después con el tiempo, el mundo de los grandes negocios se ha apoderado de él, pero como alguna vez dijo Ángel Capa, si el fútbol no sirve para hacernos mejores, ¿para qué sirve? Es un hecho cultural. Solo que hoy, hace tiempo que yo he detectado que está siendo usado por el sistema precisamente con el objetivo contrario, el objetivo de, como dice Naum Chomsky en el principio de la manipulación de la masa, en un argumento fantástico para frivolizar, para estupidizar, para vulgarizar. Yo creo que hay que volver a la fuente, por eso también reclamo que los mecanismos del Estado, el Ministerio de Cultura, de Salud Pública, de la Secretaría de Deportes tendrían que exigir otro trato. Hace poco me invitaron para elaborar una especie de protocolo ético acerca de lo que se puede no decir en los programas deportivos. Pero bueno, cuando vos proponés eso de control de contenido, te salen con el tema de la libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión? Eso es una tontería, ¿no? Porque si no, el Estado, ¿para qué? Perdón, dedica casi el 6,2% del PBI en educación. Si después a través de los medios te dicen que hay que ganar de cualquier manera, el segundo no existe, que perder es un fracaso, que ganar no es lo más importante, sino lo que importa. Y mira, hoy mismo me llegó otra noticia tal de suicidio de un chico de edad juvenil de los siglos de Mar del Plata, hace 2 años ya había pasado, también en Colón de Santa Fe, en otros lugares, jugadores que en la carrera, como por ejemplo el Morro García, otros cuando ya ha terminado como Julio Torresani, antes Mirko Saric, también debido a ese tipo de mensajes que se bajan desde los medios que ejercen tanta presión sobre los chicos, sobre su familia, son también en parte responsables de que esos chicos hayan tomado esa decisión. Entonces, ¿qué espera el Estado? ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir? Simplemente le sirve de gran negocio, como dijo alguna vez César Menotti, ¿no? Que cuando la pelota saltó de los terrenos de juego al escritorio de los grandes empresarios, esto se ha transformado. Entonces yo por eso también he pensado que el futuro del fútbol se parece bastante al futuro de la sociedad argentina. Hay que buscar el futuro en el pasado, un pasado que nos hizo conocidos, respetados, admirados y envidiados en muchas partes del mundo. Y hoy ya ni nos conocen, ni nos envidian, ni nos respetan, no. Se ha perdido el camino en una sociedad en donde prácticamente los valores no existen, el individualismo sobre todo, la tribalización de las masas. Si yo soy hincha de un equipo, te tengo que odiar. Entonces los casos de violencia, las graves, hasta un hecho puso como el mejor del mundo cuando una votación 38 al empate. Claro, terminó el empate de Nintendo, la teoría matemática y por tanto trabajo desarrollado científico. Entonces, todo eso que yo llamo un mamarracho, a mí me tienen, en eso soy sartreano, ser sartreano y estar en la vereda de frente. Y yo estoy en la vereda de frente del poder también, porque tuve uno que jugaba bastante bien a mi cargo durante muchos años, que tenía también esa actitud, como alguna vez dijo Oscar Wilde, que una de las mejores aptitudes de los seres humanos es su poder y su decisión de rebelarse ante las injusticias que el poder comete en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que le valió a lo mejor al Che para decir que un buen revolucionario es aquel que siente como propia cualquier injusticia que se cometa en cualquier lugar del planeta, ¿no? Sí. Y en eso no solo te quedaste en la denuncia, sino que también tuviste la idea de fundar un club como es Villas Unidas. Sí.
Contame. Claro, porque yo desde hace mucho tiempo venía pensando, ¿cuánto reciben a cambio los clubes a donde estos chicos en un principio, que generalmente son de extracciones sociales muy precarias, ¿no? Y no reciben absolutamente. ¿Cuánto recibió Fiorito de Diego? ¿Cuánto recibió Fuerte Apache de Carlitos Tevez? ¿O Pacheco de Riquelme? ¿O la villa donde nació, claro, el Kun? ¿O la Villa Sur en Rosario, donde salieron jugadores extraordinarios como Tona Arriola, Chelito Delgado y tantos? No reciben nada. Entonces dije, habría que hacer algo como para que los derechos federativos y económicos sean de los clubes de donde salen los chicos, ¿no? A donde inclusive se los alimenta desde muy pibes, porque por no tener no tienen ni para comer. Entonces lo hablé con el director, uno de los directores de la escuela de César Menotti, Lisandro Cleri, que ahora está como vicedirector del Banco Central, un chico muy sensible. Recuerdo que volvíamos del Chaco, donde fuimos a presentar la escuela, ahí ante Capitanich, y se lo conté en el avión de vuelta, ¿no? Porque yo le había hablado con Nacho Levi, que es un referente de la Garganta Poderosa, había estado varias veces en Zabaleta, pero claro, se necesita una organización muy vasta, muy compleja, y ellos tienen que solucionar el problema de comer mañana, ¿no? Entonces, cuando se lo conté a Lisandro, ya sobre el avión me dijo, en la semana vamos a hacer una reunión. Y bueno, y nos citó en Paraguay 786, que era la sede de la Escuela de César. Fíjate, 786, 78, campeón del mundo, y 86, así que eran los tres números, increíbles. Y bueno, y llegaron referentes de barrios populares, de asentamientos, de Villa Miseria. No te olvides que eso está apuntado para tratar de incluir en el sistema a casi 5 millones de habitantes. Hay cerca de 5.000 barrios populares y asentamientos y villas en Argentina. ¿Para qué? Y bueno, para poder a través del deporte que puedan concretar alguno de sus sueños, porque creo que deben tener derecho a soñar y además a concretar esos sueños, ¿no? Y si no es a través del deporte, bueno, la creación de escuelas de oficio para que puedan, qué sé yo, tener una luz al final del túnel, porque hoy la vida que transcurren esos chicos está rodeado de tinieblas, con también el problema agregado de la droga, o de tener que soportar, por ejemplo, que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, haya dicho en la opulenta mesa de la sociedad rural que para qué vamos a construir universidades si sabemos que los pobres no llegan. Bueno, para eso, ¿no? Porque si el fútbol como argumento cultural nos sirve como elemento transformador de una sociedad que tiene serios problemas, ¿para qué sirve? No sirve para nada, ¿no? Y bueno, entonces, a través del contacto que se logró con la Asociación del Fútbol Argentino, aceptaron a Villas Unidas como un club porque eso era imperativo. Si no tenés las vías legales, los derechos no pueden ser tuyos. Así que bueno, ya las chicas de la División C del fútbol argentino están jugando con mucho entusiasmo. La pandemia ralentizó todo, pero el entusiasmo sigue siendo igual. Ahora también comenzaron los chicos a jugar en las categorías inferiores. Y yo creo que si el Estado reacciona y a alguien se le ocurre darle una mano a este proyecto, a mí no me caben dudas que en 50, 60, 70 u 80 años Villas Unidas puede llegar a ser uno de los clubes más importantes, porque los grandes jugadores van a seguir saliendo, gracias a la progresividad del sistema, de esos lugares. No van a salir de los barrios más opulentos, más privilegiados. No, ahí a lo mejor son jugadores de polo o se dedicarán a estudiar. Pero los jugadores de fútbol, tanto como los boxeadores, van a seguir saliendo de esos lugares. Y si Villa se expande por todo el país, van a ser todos nuestros. Muy bien. Uno de tus libros es Fútbol llamado a la rebelión, donde hablas sobre la deshumanización del deporte. ¿Cuál es tu lectura sobre el fútbol profesional de hoy? Algo hablábamos recién. Y que es una patología, como todo, no solamente el fútbol, el deporte profesional, porque está cargado de presiones, de tensiones, y además el hecho de que el sistema, entrenar antes que nada es educar, eso hay que tenerlo
muy en cuenta, porque de uno que llega son miles y miles los que quedan en el camino, pero hemos tenido también, no sé, en el caso de la gimnasia artística, Simone Biles de Estados Unidos, que también tuvo serios problemas, intentos de poner fin a su vida. Le pasó lo mismo a Naomi Osaka, otra chica serbia que estuvo a punto de arrojarse al vacío desde el piso 30 y pico. En todos los deportes, imagínate que el deporte nació con la idea de mejorarnos, ¿no? E inclusive de ayudarnos a tener una buena salud y de proyectarla en el tiempo. Sin embargo, ¿cómo es posible que todavía se siga permitiendo el boxeo en hombres y mujeres sin la protección debida que los ponga a salvo de una de las 40 patologías que un solo golpe te puede producir en la cabeza? No solamente eso, en uno de los países publicitados como los más cultos del mundo, Estados Unidos, en una jaula de alambre, hombres y mujeres se arrancan los ojos, los dientes, con el intento de labrarse una vida mejor. ¿Qué vida mejor? Cuando si el deporte nació con la idea de preservar la salud, no creo que esa sea la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, hasta llegaron a la exageración de mal gusto de que en las Olimpiadas del 16, creo que fueron en Brasil, se quitaron en el boxeo los protectores. ¿Por qué? Porque por el morbo, porque la gente quiere sangre. ¿Qué sangre? Porque no son los hijos de ellos. Entonces creo que el gobierno tiene que reaccionar de una vez por todas y que Argentina a lo mejor pueda dar el primer paso hacia la humanización que es imprescindible que vuelva a imperar en el campo deportivo, ¿no? Y en esta cuestión se utilizan a los futbolistas como marionetas que después son descartados cuando terminan su carrera, incluso algunos durante. A otro le cortan las piernas. Le cortan las piernas, digamos, los Sirigliano, los Centurión, ¿no? Sí, sí. Y los únicos que quedan son los dirigentes que después generalmente, lo de los clubes grandes sobre todo, usan esos clubes como plataformas para otros fines. Por ejemplo, para ser presidente. ¿De qué otra manera hubiera sido este muchacho si no hubiera sido presidente de Boca? Lo mismo fue el caso de Berlusconi en Italia. Necesitó hacerse presidente del Milan a pesar de ser archimillonario, pero no lo conocía a nadie. Y a través del fútbol, que es una caja de resonancia, pudo, qué sé yo, erigirse en presidente de ese país. Sí, creo que, no sé, estamos metidos en un lío bárbaro y creo que la degradación cultural que ha sufrido, y sobre todo en Argentina, ¿no? En las últimas décadas, ha sido brutal. Bueno, lo ves en los programas de mayor rating, que son los de Chimento. Hace poco, con el caso Sirigliano, me llamaron para hacerme una entrevista de un programa que aparentemente es bastante visto en la televisión pública. Me citaron a las 3 de la tarde para hablar, iba a ser por Zoom, y claro, eran las 3, 3 y 5, entonces llamé, digo, ¿me llaman o no? Porque tenías que hacer otras cosas. Y entonces me dijeron, el productor me dice, profe, no, perdón, me olvidé avisarlo, pero surgió un problema con uno de los personajes de Gran Hermano. Entonces yo dije, no hay manera, era más importante lo que le pasaba al Alfa que la vida de un chico que estaba en serios problemas. ¿Conoces a uno que se enfrentó al poder? Se enfrentó a Belange, a Butler, y no solo denunció, ¿no? Al igual que tu caso, sino que también creó como el sindicato de futbolistas, mediados de la década del 90. Claro, porque eso fue antes del Mundial 86. Yo le decía, pero escúchame, se va a jugar con menor presión parcial de oxígeno, altísima temperatura, altísimos móviles, altura del distrito, a la 1 de la tarde. ¿Y ustedes no van a decir nada? ¿Qué son? ¿Ovejas de un rebaño y lo llevan para cualquier lado? Y bueno, y lo hablamos mucho, hasta que Diego salió a decir que en esas condiciones no se debería jugar. Entonces eso valió una respuesta del jefe de la patronal, de Avalanche, que dijo que los jugadores se callen y jueguen. Y entonces le dije, te equivocaste. No te tendrías que haber callado y no tendrías que haber jugado. Y le tendrías que haber parado el Mundial en medio del Mundial, a ver quién iba a jugar. Y Rondona no, porque tenía un vientre así, Blatter era... No hubieran jugado, ¿no? Pero bueno, todavía los jugadores no se deciden a organizarse, a prepararse y a tomar las riendas de la FIFA, de la AFA, porque sin ellos en el escenario
no hay espectáculo. Ahora mismo se va a jugar en una sede que fue otorgada gracias a hechos de corrupción que ya fueron debidamente denunciados y que le costó prácticamente la cabeza a todos los dirigentes de la FIFA y de federaciones. En un lugar donde en la construcción de los estadios ya se cuentan más de 7.000 muertos, gente de origen muy humilde, que en su mayoría se equipara a la mayoría también de los padres de los jugadores de fútbol de Latinoamérica y del África. Quiere decir que de haber estado allí hubieran sido víctimas. Y ninguno dice nada, salvo esporádicos casos como el de Joachim Lamm, el alemán que se va a negar a jugar precisamente por estos temas. La mitad de la población de Alemania, la mitad de la población de Francia, ya es como que se niegan a que el Mundial se juegue y en todo caso a pagar el abono para ver los partidos. Alguien tiene que reaccionar, porque si no esto es un circo romano en su nueva versión. A mí sinceramente este Mundial no me ocupa, no me preocupa de ninguna manera, bueno, por todo esto y otros casos que son también emblemáticos del degrado brutal en el que se ha llegado en el ambiente del fútbol en particular y del deporte en general. Blatter dijo en estos días que era un error jugar el Mundial en Qatar, 12 años después de la elección de la sede. Bueno, por eso te digo, entonces que devuelva lo que le habrá costado, lo que le habrá tocado seguramente, que empiece por ahí. Pero no, yo te repito, si esto no lo cambian los jugadores, no lo cambia nadie, porque los estados no están dispuestos, porque el negocio del Mundial creo que va a dejar más de 6.000 millones de dólares en la cerca de la FIFA, pero además los viajes, todo lo que tiene que ver con la alimentación de los que van, de los que vuelven, las camisetas, el merchandising, es brutal, pero sobre todo eso, los mensajes que bajan la mayoría, del 99% del periodismo deportivo, que lo tratan con tanta frivolidad, que se pelean si juega este, si juega el otro, y lo dicen tipos que en su vida jugaron a nada, que en una competencia no podrían ni participar, y sin embargo, extrañamente la gente los escucha, los sigue, le colonizan el cerebro hasta en eso. Sí, realmente es muy preocupante. Por eso a mí, sinceramente, porque además yo estoy seguro que el éxito está asegurado. Quiere decir, el éxito para mí es cuando uno se esfuerza en dar el máximo de uno mismo, en el estudio, como amigo, como padre, como hijo, como novio, como amante, como lo que sea. El máximo. Bueno, los jugadores van a dar el máximo. Y los miembros del cuerpo técnico también, porque además es sobre el sentido común, nadie más interesado en ello que las cosas salgan bien. Pero a lo mejor los imponderables del fútbol te juegan en contra y terminamos eliminados en la primera ronda. Porque todo puede pasar en fútbol. Bueno, si es así, no importa, el éxito está asegurado, pero acá no, el éxito es ganar, porque del segundo no se acuerda nadie. Hasta en eso se equivocan, porque yo me acuerdo perfectamente del huracán del 79, me acuerdo perfectamente de Alemania del 74, pero bueno, qué sé yo, viste que a veces pienso, para decir estupideces hace falta de estúpido, y el ambiente está lleno de ellos, ¿no? Diego dijo de vos que fuiste un maestro para él. ¿Qué tenés para decir vos de él? Que tenía un concepto bastante errado de lo que es la formación. Era exagerado para todo, así que no me trae que lo haya dicho. ¿Y qué tenés para decir de vos? ¿Quién es Fernando Signorini? Yo soy lo que soy aquello que quise ser, que ser sin haber querido no tiene razón de ser. Algunos son y no saben las razones ni el porqué de haber sido como son, sin haber querido ser. Entonces no son ni han sido, y ya nunca podrán ser. Soy lo que quise ser. Muchas gracias, Fernando. No, por favor, ustedes. Hasta luego.